con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buen día, Axel, ¿cómo estás? Buen día, Gato, ¿cómo andan? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, usted ha dicho en las últimas horas justamente estos cambios para iniciar la etapa de reconstrucción y la pospandemia también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, mira, Gato, la verdad que lo que tenemos para empezar de modificación, más allá de la cuestión electoral, porque me parece que se está focalizando exclusivamente ahí, que obviamente es importantísima porque esto es el proceso democrático mismo y el pueblo de la provincia, en el país, se expresó a través de las urnas. Ahora, lo que también ocurrió en este último tiempo es que gracias a la vacunación, donde nosotros ya pasamos las 11 millones de vacunas en primera dosis, donde ya pasamos las 7 millones de vacunas en segunda dosis, y ya estamos vacunando también a los menores de 18, y al mismo tiempo ya tenemos vacuna libre de segunda dosis libre para mayores de 60. Bueno, con todos esos progresos, la verdad que lo que se ha visto es un derrumbe en la cantidad de casos por el momento. Estamos a niveles de casos similares a mayo del 2020, o sea que nunca más habíamos vuelto a estos niveles, de aproximadamente 650 casos por día. Obviamente la situación epidemiológica mejoró muchísimo, repito, ni por obra del azar ni del designio, sino de la vacuna, de un trabajo que se ha hecho para vacunar primero a sectores de riesgo y ahora a población en general. Así que con esas condiciones uno ya siente, además, hoy aunque es un frío bárbaro, empieza la primavera y se espera una mejora climática también que favorece. Bueno, con todo eso junto, creo que es hora de poner realmente la mira, el foco y todas las energías en la reactivación. Es como, no sé, se me ocurre alguna metáfora seguramente poco adecuada porque no hay nada parecido a la pandemia, pero es como si baja el agua después de una inundación, todos contentos, pero hay que ponerse a recuperar lo perdido. Entonces creo que esa es la era que se inicia ahora, la era de la reactivación, del renacimiento, a recuperar cada uno de los puestos de trabajo que se fueron con la pandemia y que tienen que volver. Para eso es un esfuerzo enorme de medidas económicas, también relanzamientos de los gobiernos para darle esa orientación específica. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con la incorporación de Martín Insaurralde, de Leo Nardini, los intendentes muy cercanos que siempre hemos trabajado juntos, pero que ahora necesitamos también tener una llegada más territorial, más milimétrica, porque la pandemia además generó una crisis económica totalmente novedosa, que tiene efectos muy dispares según el sector, según la región, así que va a haber que ir casa por casa a buscar a la gente para que vuelva a salir a la calle con condiciones económicas que se vayan mejorando más rápido. No va a ser inmediato, por más medidas que se lancen, vemos todos los países del mundo, les está costando, no han llegado la gran mayoría todavía a los niveles de empleo pre-pandemia, más allá de los esfuerzos de los gobiernos, porque fue muy duro el proceso. Así que considerando que estamos cerrando una etapa por la caída tan fuerte de los casos, claro, se viene la era, digamos, de la reactivación. Bien, y ahí también me da la impresión, gobernador, muchas veces lo hemos hablado con usted, todo gobierno necesita de etapas, ¿no? Y lo importante es, como usted acaba de decir, de ir avisorando nuevas etapas. También ustedes estuvieron en este año y medio a la par de la pandemia tremenda que azotó al mundo y a Argentina, que reconstruyó una provincia que estaba muy endeudada, que les llevó tiempo, ¿no? Salir de ese endeudamiento, arreglar, poner en marcha cosas que la administración de María Eugenia Vidal no había hecho en la provincia, que también les llevó mucho tiempo de realización, digo, para esta nueva etapa que se viene tal vez más política, ¿no? Totalmente, pero mira, Gato, cuando nosotros llegamos ya había una tarea por delante dificilísima, que era después de 4 años, como vos decís, yo siempre uso la palabra abandono, porque más allá de que es una cuestión de descripción de cómo Vidal y Macri trataron al gobierno, a la salud pública, a la educación pública, sin creer en nada de eso, y bueno, lo dejaron de fallecer, con cierres de escuelas, no apertura de hospitales,
pero es muy ilustrativo el hecho de que ni siquiera venían a La Plata a trabajar. Total. Gobernaban, si se puede llamar así, desde la ciudad de Buenos Aires, todo el gobierno, venían cada tanto los funcionarios, Vidal venía una vez por semana, el desinterés por la provincia, por la capital de la provincia, y bueno, y así en cada área de gobierno, así que la tarea era reconstruir un gobierno mientras se negociaba la cuestión de la deuda impagable, mientras se ponía los temas centrales, tarifarios, que también dejaron contratos firmados para aumentos, una factura que hoy sale 1.200 pesos, si hubiéramos hecho los aumentos que dejó firmados Vidal, estaría 4.400 pesos. O sea que no solo hicieron el desastre que hicieron, sino que dejaron para adelante. Esa era la tarea que teníamos cuando llegamos. Difícil, todo el mundo sabía que yo lo llamé tierra arrasada, que iba a ser una reconstrucción difícil. Iniciamos eso y al poquito tiempo, casi nada de gobierno, empezó la pandemia. La pandemia puso patas para arriba todo, cambió los planes, hubo que estructurar un gobierno de emergencia, también va a reforzar el gabinete Cristina Álvarez Rodríguez. Teresa García, nuestra ministra de Gobierno, se transforma ahora también a través de la candidatura, probablemente en senadora. Eso va a pasar después de las elecciones, mientras tanto nos va a seguir ayudando en el proceso electoral. Pero bueno, todos los esfuerzos que se hicieron tuvieron mucho que ver con un gobierno de emergencia en pandemia, Carly Bianco, Agustín Simone, y ahora reforzamos y además le damos más territorialidad. A mí me parece importante, claro, porque se trata siempre de hacer lectura, digamos, dañinas, sobre todo de la prensa opositora, pero yo creo que las modificaciones en el gabinete de la provincia fueron realmente muy bienvenidas, esperadas. Yo después de las elecciones tuve reunión con los 70 intendentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, tercera, o sea, conurbano, y también todo el interior. Y bueno, todos mostraron un panorama similar, mucha mejora en el terreno sanitario, claro, pero bueno, ahora se enfrenta la cuestión económica que nos deja la pandemia. Se va el agua, pero nos deja la casa, digamos, que hay que pintarla, hay que ver los colchones, los electrodomésticos, hay que ocuparse de todo lo que la pandemia sobre la crisis que dejó el macrismo, claro, bueno, requieren ahora reparar. Totalmente, con la experiencia que tienen también los intendentes en cada región, ¿no? ¿Y usted cree que se puede revertir el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, gobernador? Yo creo que lo que tenemos que hacer es demostrarle de nuevo a la sociedad que es el peronismo en la provincia de Buenos Aires, es el Frente de Todos hoy, el que se va a poner inmediatamente manos a la obra, que nos hemos dedicado a la pandemia en todo el país con muchísimos instrumentos, con muchísimas decisiones, pero bueno, ya vacunando tanto, ahora se viene la reactivación, y creo que eso es una señal que hay que dar. Por eso ayer estuve también en la jura de los nuevos ministros nacionales y tenemos que dar esa respuesta y mostrar que bueno, claramente lo que ofrece la oposición, si vamos al terreno electoral, es más de lo mismo. Lo que hicieron los 4 años no tiene ninguna autocrítica, incluso Macri sigue siendo la conducción de ese espacio, y si en estas elecciones nosotros tenemos como un resultado un fortalecimiento de esa oposición que cuando tiene capacidad legislativa impide, dificulta, y además tienen lo de las indemnizaciones es la punta de un iceberg, ¿no? Claro, sí. Dijeron que ellos, para salir de la pandemia, lo que proponen es sacarle derechos a la gente, y particularmente a los trabajadores, o sea, la precarización, y eso ha demostrado los 4 años del macrismo, que no creó empleo, destruye empleo sin pandemia. Imagínate la situación actual. Totalmente. Y ahí ustedes, bueno, han muchos planes para pymes, también beneficios para gente a través del Banco Provincia. ¿En qué están pensando ahora como medidas propias de la provincia de Buenos Aires para esta nueva etapa y para la reactivación? Sí, vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre los sectores más afectados. Vamos a también ponerle ojo a las actividades que ahora, de cara, digamos, a la pospandemia,
seguramente van a tener un resurgimiento grande, como es el turismo, como son las actividades culturales. Yo ya tuve un encuentro con sectores culturales también que fueron muy golpeados por la pandemia, y no es que termina la pandemia y la gente sale a la calle como si nada, quedó endeudada, muchos tuvieron que interrumpir actividades que hacían, así que la pospandemia va a exigir un trabajo realmente muy focalizado a cada una de las necesidades. Va a haber instrumentos nacionales, va a haber instrumentos provinciales, también vamos a reforzar la vuelta, digamos, a la presencialidad que se dio hace algunas semanas, con más apoyo para los chicos, es decir, que son montones de medidas ya con la vacunación tan avanzada saliendo de la pandemia. Hay que dar vuelta a esa página. Totalmente, sí. Porque además representa un esfuerzo que se hizo. Sí. Si no se hubieran tomado las medidas, si no se hubiera conseguido 6 vacunas distintas, si no estuviéramos tan avanzados ya con la inmunización, sería imposible. Pero habiéndolo hecho, creo que hay que dar este paso y que hay que... a ver, es como cuando termina un terremoto, una inundación, una guerra, uno puede estar contento, pero porque terminó, pero también con el duelo que significan las pérdidas que hubo. Así que el estado anímico ahora hay que redirigirlo a la fortaleza que se necesita la fuerza y energía que se necesita para reconstruir lo perdido en la pandemia, más lo perdido en el macrismo y acá con Vidal. Así que es un esfuerzo enorme el que tenemos por delante, pero me parece que está toda esa capacidad. Estamos juntando ahora a diferentes expresiones del Frente de Todos para darle más potencia todavía a la acción gubernamental. Gobernador, buenos días. David Cufré lo saluda. David? Muy bien. ¿Y cómo interpreta el resultado electoral? Digo, a pesar del esfuerzo que hizo la provincia, de las vacunas conseguidas, de los hospitales y demás, hubo, digamos, un resultado que no era el esperado. ¿Cómo lo interpreta? ¿Es simplemente la pandemia o hubo errores políticos o de otra característica? No, bueno, sobre el resultado inesperado, me parece que yo no soy muy afecto a las encuestas, pero todas las encuestas que habían decían otro resultado, oficialistas y opositoras. La verdad que me parece que eso expresa, porque que se equivoquen los encuestadores es relativamente habitual, pero fue una diferencia muy grande, y eso me parece que tiene que ver con la particularidad de una elección en medio de una pandemia. Creo que los estados de ánimo, las sensaciones, la cabeza de nuestra sociedad está afectada obviamente por algo tan traumático como la pandemia, con tantas pérdidas. Es muy difícil me parece anticipar cuál va a ser un resultado electoral. Con respecto a las políticas, y bueno, evidentemente yo creo que hay un cambio de etapa y una necesidad de ponerse ahora a trabajar en lo que es la preocupación principal. Antes era también medida de la opinión pública, era obviamente los contagios, los muertos, el sistema sanitario que iba a estallar en la provincia de Buenos Aires, pese a todos los pronósticos no pasó, que no iba a haber vacunas, que la segunda dosis, todo eso afortunadamente se consiguió. Uno puede hacer un análisis de qué se podría haber hecho mejor, por supuesto, siempre, pero creo que ahora hay que abocarse con todas las capacidades que tenemos a recuperar lo perdido en términos en el terreno sanitario, en el terreno social, en el terreno económico, y también en todas esas actividades que se dejaron de hacer, que obviamente también moldean los estados de ánimo, ¿no? Totalmente. Uno tan restringido, con pérdidas y con una situación económica complicada, y bueno, la verdad que para todos los oficialismos fue muy difícil. Pero bueno, tenemos la oportunidad. También se tomó la decisión de posponer un poco las elecciones con el objetivo justamente de no de beneficiar al oficialismo, sino de la realidad de que en medio de una tragedia como lo que significó el coronavirus, es difícil encarar un proceso electoral. Digo más, nosotros que solemos recorrer, hacer actos, no se puede hacer nada de esto. La verdad que fue una campaña absolutamente atípica. Tenemos una militancia
muy organizada y muy articulada en todo el país, que no pudo hacer lo que suele hacer, trabajar electoralmente, porque obviamente las condiciones no lo permitían. Totalmente. Así que bueno, fue una elección tan atípica que yo creo que esto golpeó más al campo popular, que se basa en la organización política, en la militancia, los que trabajan con trolls, con redes, con marketing. Bueno, probablemente no les haya resultado tan difícil, aunque vimos generar esos vehículos con los que iban a recorrer teóricamente la provincia, sabemos que no es lo que hacen. Bueno, gobernador, importante todo, y lo importante es que, como usted mismo lo ha dicho, no se han olvidado un minuto de la sociedad y frente a la pandemia han respondido positivamente. Se abre una nueva etapa y hay que ir con todo para adelante en esa nueva etapa. Ahí hablaba también de la gestión cultural que están haciendo en la provincia. Tiene una muy buena gestora ahí, Victoria Oneto, que el sábado estuvo en la cocina del gato con un impulso impresionante. Tiene buena cocinera también, parece. Sí, parece que sí. Al menos comió muy bien, Bueno. Sí, eso, hay que mostrarle a la sociedad que vamos a trabajar así como nos pusimos con todo en la pandemia. Claro. Creyendo en un Estado presente, nos vamos a poner con toda la reactivación. Va a llevar tiempo, por supuesto, ningún país todavía ha recuperado prácticamente los niveles anteriores, pero nosotros tenemos no solo eso, sino que también recuperar lo perdido con Macri. Totalmente, doble tarea. Abrazo grande y éxitos con el nuevo gabinete, Axel, abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nueva etapa en el gobierno de la provincia, con mucho impulso, con mucha territorialidad, mucho nexo con los intendentes. Esto es lo importante, a dar vuelta a la página y a encolumnarse ahora ya en la etapa de la reactivación para toda la Argentina.